Buen día a todos. Buen día, mi nombre es Pablo. Les doy primero la bienvenida a este evento de presentación de tango. No sé si se me escucha, alguien que me diga un ok. Sí, buen día, bien, me están escuchando, excelente. Les decía, muy buenos días a todos. Estamos acá en este evento de presentación de tango. Nos acompaña Matías, ejecutivo de cuentas de Axof, y Emilio. Matías, Emilio, buen día a ambos. Son quienes nos van a acompañar durante la presentación. Buen día, Matías. Buen día, Pablo. Buen día a todos y muchas gracias por armar este directo y muchas gracias a todos también del otro lado que nos están escuchando. Bien, entonces, arrancamos ahora sí con la presentación en sí. Les cuento un poquito de qué va a ser esta presentación. 3-4 horitas nada más nos va a tomar, así que pónganse cómodos, tranquilos. No, vamos a intentar hacerlo todo en el transcurso de una hora. Vamos a intentar meter la mayor cantidad de información posible, por eso vamos a ser breves y concisos. Les cuento un poquito de qué va a ser. Vamos a tomarnos 5 minutitos para hacer una breve introducción, una presentación de quién es el tango, qué es Axof, qué es el fabricante, etc. Les va a contar un poquito Matías el mapa de las soluciones de tango, algo de Tango University, etc. Y después sí vamos a ir a lo que es la explicación o digamos, la presentación de la solución tango en sí, que es lo que vamos, el fuerte del día de hoy. Y al final, para los que se queden hasta el final y nos soporten toda esta presentación, vamos a hacer un sorteo de un producto tango. Así que el que se lo lleve se va a tener un tango gratis de regalo que se lo va a poder instalar en su empresa, en su casa. Mecánica de la presentación. La idea es que nosotros vamos a ir mostrando ciertas cosas del sistema. Si alguno tiene alguna duda, una consulta o algo puntual de lo que estamos hablando en ese momento, pueden preguntar, abran el micrófono, escriban en el chat, manden una paloma mensajera, lo que les sea más cómodo. Vamos a ir intentando contestar las preguntas y si no, preguntas generales, si quieren al final del evento, nos guardamos unos minutitos para hacer un ping-pong de preguntas y respuestas de cosas que le hayan quedado, ¿sí? Así que sin mucho más introducción, los dejo ahora sí un ratito con Matías, que les cuenta un poquito la historia y cómo arranca tango y todo eso. ¿Sí? Matías, todos tuyos. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, lo dijo Pablo es comentarles un poquito de nosotros, hace cuánto estábamos y después mostrarles a grandes rasgos qué es lo que hacemos. Un mapa de soluciones con todos los productos que nosotros tenemos para después enfocarnos en lo que es la gestión y ver cada uno de los procesos con un poquito más de detalle. Así que les cuento, Axof tiene aproximadamente 33 años, es de capitales nacionales. Hace 33 años, 3 socios con un foco, una idea en común de cómo potenciar a las pymes a través de una herramienta. Desde ese día, a través de 2 pilares fundamentales, creo yo. Uno es mantener el sistema continuamente actualizado, es decir, todas las normativas que van saliendo, nos adelantamos y las vamos teniendo ya actualizadas y escuchando a nuestros clientes. Con esos 2 pilares, Axof es lo que es hoy. Tenemos aproximadamente, en realidad este número ya quedó un poco viejo, son 70.000 licencias vendidas. Para que se hagan una idea, una licencia es un cliente, es decir, le vendimos a 70.000 clientes licencias de tango. Todos los días, es decir, en este momento, por ejemplo, hay 300.000 personas conectadas a un tango. 300.000 personas trabajando en diferentes procesos, en todos los procesos, a un tango. Y tenemos aproximadamente 200 centros de ventas y servicios acomodados en todo el país para proveer servicio o venta. O sea, la idea de esto es que, por ejemplo, si ustedes quieren instalar un tango en otra provincia, más lejano, Ushuaia, Salta, donde quieran, van a encontrar un servicio local. Bueno, esto es un poquito lo que es tango desde sus inicios. Y este es el mapa de soluciones que les comentaba hace un ratito. Para diferenciarlos tenemos en la parte inferior lo que es la licencia on-premise. Son las licencias que nosotros instalamos en nuestro servidor o hoy tenemos la posibilidad de instalarlo en un servidor virtual. En primer lugar tenemos Tango Punto de Venta, que es el producto enfocado a lo que es comercio extensivo, por ejemplo, un local en la calle, todo lo que refiere a facturación masiva, ¿no? Todo lo que es, entra el cliente, compra algo y se va. Ese es el punto de venta, enfocado a la facturación.
Después viene Tango Gestión, que es nuestro buque insignia, el producto por excelencia, por ejemplo, el más vendido, por decirlo de una forma, que está orientado a las pymes, para realizar todos los trabajos dentro de las pymes. Y como característica más importante podemos decir que es un producto escalable. Podemos arrancar con un producto chiquito que se acomoda a nuestra solución, y a medida que nosotros vamos creciendo, el sistema también va creciendo en nuestras necesidades. Y una característica muy importante del producto es que tiene apertura. Apertura significa que si nosotros necesitamos un desarrollo, algo en medida hecho para nosotros, el sistema contempla la apertura para poder aplicarlo al producto. Después viene Tango Estudios Contables, que es nuestra solución para los contadores, para realizar todo tipo de trabajos diarios de nuestros contadores, que es un montón. Bueno, está todo contemplado dentro de Estudios Contables. Y por último tenemos nuestra licencia vertical, diría que es la más vertical de todos, que es Tango Restop. Si alguno tiene necesidad o en algún momento quiere poner un restaurante, sepan que cuentan con Tango Restop para poder implementarlo en su negocio. Estos 4 productos que me nombré recientemente están todos conectados entre sí. Es decir, si yo soy una empresa, tengo un restaurante, tengo un contador también que me hace las liquidaciones, y tengo varios puntos de venta, todos van a estar centralizados en mi Tango Gestión. A través del módulo central yo puedo centralizar la información de todos y hacer los diferentes, la diferente gestión que requiere para cada uno de los productos dentro de mi empresa. En la parte superior tenemos los productos que son satélites. ¿Qué quiere decir esto? Son productos que a nosotros nos van a ayudar en nuestra tarea diaria, en el día a día. Para que tengan una idea, son productos gratuitos. Nosotros tenemos nuestro Tango actualizado y trabajando en el día a día. Todas estas aplicaciones las van a poder tener en su sistema. Les voy a nombrar rápidamente para que sepan de qué es cada uno. Vamos a arrancar por el lado izquierdo, que está más orientado a nuestros clientes, y vamos a arrancar con tiendas. Tiendas es una herramienta para conectar nuestra plataforma de venta a nuestro Tango. Vamos a hacer de cuenta que soy una empresa que vendo por Mercado Libre, Tienda 9, tengo todos los e-commerce trabajando. Bueno, a través de esta herramienta, todo lo que yo venda me va a bajar al Tango y voy a seguir con el proceso normal de facturación. Es decir, es nuestra conexión entre nuestro Tango y nuestra plataforma de ventas. Tango Clientes es una aplicación para que todos nuestros clientes puedan entrar a la plataforma y descargar sus comprobantes, ya sea nota de crédito, facturas, notas de débito, todos los comprobantes que nosotros le hagamos a nuestros clientes, los van a tener en una plataforma y van a poder descargar en el momento que quieran. Y obviamente van a ser también para nosotros una acuse de lectura, y un tema no menor es que van a tener el detalle de la cuenta corriente. Esto nos ahorra mucho tiempo a nosotros porque a todos les pasa que el cliente lo llama y dice, che, ¿cuánto te debo? ¿Qué facturas me falta cancelar? Bueno, todo el detalle se lo van a tener colgado en su página. Tango Cobranzas es una aplicación orientada más en lo que es la cobranza, como dice el nombre, y está conectada con Todo Pago, Mercado Pago. Entonces podemos enviarle una factura al cliente y que lo pague en el momento con Mercado Pago. Y después tenemos más herramientas que son propias de informes. Por ejemplo, Tango Reportes. Podemos tener en nuestro teléfono todos informes ya armados de nuestra gestión diaria. Informes, por ejemplo, de ventas, de stock, de sueldos. Todo eso lo vamos a tener nosotros en nuestro teléfono y consultar en vivo. Tango Tablero, a diferencia de Reportes, es que nosotros nos armamos nuestros propios indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo quiero tener, en el momento quiero saber la posición de IVA, a ver si me conviene vender o ya parar la venta, por ejemplo. Entonces tengo un indicador en el momento que me está diciendo tu posición de IVA es a favor. Entonces ya puedo tomar decisiones en el momento. Y por último tenemos herramientas que son orientadas a lo que es la parte dura, ¿no? Por ejemplo, backup. La herramienta backup es importantísima para todos nuestros clientes, ya que te hace un backup diario de tu Tango, de tu base de datos en la nube. Si entra un ransomware, nos hace pelota la base, instalamos el Tango, bajamos el backup y seguimos trabajando como si nada hubiese pasado. Es una herramienta gratuita y de obligatoriedad para todos los clientes. Bueno, muy importante también para tener en cuenta. Seguimos con Fichadas, es una herramienta para que nuestros colaboradores, cuando entren en la empresa, fichen con el teléfono y cuando se van, fichen con el teléfono. Y esta herramienta está conectada después al módulo de suelos y control de personas. Y por último, notificaciones, nos avisa a nosotros el sistema por cualquier eventualidad que nosotros queramos saber. Por ejemplo, si tenemos facturas pendientes de facturar, algo así, nos va a avisar tener tantas facturas pendientes. Bueno, esto es a grandes rasgos todos los productos que tenemos. Están faltando algunos que más adelante Pablo les va a comentar, por ejemplo, Tango Empleados. Pero bueno, este es el mapa de soluciones en general, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una lupa dentro de Tango Gestión y vamos a tener cómo está conformado. El sistema es modular, es decir, si nosotros compramos un Tango, está dividido en procesos.
Para que se hagan una idea, tenemos del lado izquierdo todo lo que es la parte operatoria diaria de nuestra empresa, por ejemplo, ventas, stock, compras, importaciones, proveedores. Y en la parte derecha tenemos todo lo que refiere, por ejemplo, a algo externo, que tenemos un contador, por ejemplo, que nos hace la contabilidad, nos liquida los sueldos. Bueno, entonces separamos en dos grandes grupos toda la parte de los módulos del sistema. Lo que vamos a hacer después con Pablo es entrar en detalle y ver cómo funciona cada uno de estos módulos, o por ejemplo, las principales características de cada uno de estos módulos. Y por último, lo que me queda mencionarles es Tango Fichar y University. University es un programa que nosotros tenemos ya hace algunos años, orientado a, a personas que están estudiando dentro de universidades. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es, en primer lugar, que todos los universitarios o las personas que están estudiando tengan un desarrollo dentro de algún programa de sistema, por ejemplo, ¿no? Que conozcan cómo funciona una herramienta dentro de una empresa. ¿Y a nosotros de qué nos sirve? Nos estamos poniendo a disposición de todas de nuestras empresas personas idóneas de Tango. Es decir, en todo el país vamos a tener personas que ya cursaron la materia en la universidad y saben cómo funciona el Tango. Un valor agregado muy importante para todos nuestros clientes, porque a la hora de contratar gente ya tienen personas recibidas de diferentes carreras económicas con conocimiento de Tango. ¿Cómo logramos esto? Hicimos un convenio con las principales universidades del país. Tenemos, por ejemplo, las universidades públicas más importantes de todo el país. Ya tenemos convenios con ellos donde les dimos un Tango, por ejemplo, capacitamos a los profesores y a los alumnos de cada una de las carreras. Para que se hagan una idea, ya aproximadamente 16.000 alumnos ya cursaron esta materia con el Tango. Entonces tenemos 16.000 alumnos en todo el país ya con conocimientos de Tango. Bueno, como les comenté, es todo un trabajo, ¿no? Porque hay que estar en contacto permanente con todas las empresas, pero sabemos que esto va a dar frutos muy importantes a largo plazo. Y ya está dando sus frutos porque ya la gente ya sale y tiene oportunidades laborales con el conocimiento que fueron adaptando. Así que bueno, lo que sigue ahora es entrar y ver cómo, en el mapa que vimos de los módulos, cómo funciona cada uno de ellos. Así que lo voy a dejar con Pablo. Bien, bueno, les cuento rápidamente, así vamos a lo que nos interesa, que es mostrar las funciones del producto. Les cuento brevemente nuestra historia. Nosotros somos un centro de servicios de Axof. Axof es el fabricante del sistema Tango. Nuestra actividad comercial arranca en el 78, hace una banda de años, y desde el 90 que estamos de la mano de Tango, digamos, brindando soluciones. Tenemos un montón de sistemas Tango vendidos, implementados, etcétera, y sobre todo sistemas integrados a Tango, que es lo que para nosotros es el valor agregado que le damos al sistema, donde así como decía Matías al principio, que el Tango es un sistema abierto que permite integración con otros desarrollos, sistemas, etcétera. Nosotros justamente nos encanta y nos dedicamos a integrar el Tango con cosas muy particulares de algún nicho. Por ejemplo, no sé si yo tengo alguna problemática muy específica de facturación, de ventas, de compras, etcétera, que el Tango obviamente no contempla. Ahí es donde nosotros entramos y podemos hacer el desarrollo ese o integrarlo con alguna otra plataforma que complemente el uso del Tango, ¿sí? Y nos encargamos de lo que nosotros llamamos el proyecto llave en mano, o sea, de principio a fin, de toda la parte de relevamiento, análisis. Eso arranca con toda una asesoría preventa, digamos, que brindamos a nuestros clientes, y después la puesta en marcha, capacitación, mejoras, actualizaciones, etcétera, ¿sí? Somos una empresa familiar donde digamos, todos los integrantes están trabajando activamente en la empresa, ¿sí? Ahora, vamos sí a lo que es la presentación del producto en sí. Una cosita, yo les dejo ahora en el chat, les voy a dejar el link del sorteo. Eso, ¿se acuerdan que dijimos al principio que había un sorteo? Para el que quiera ir registrándose, ahí en el chat les dejé el link para participar, se tienen que inscribir, y si no, igual al final lo vuelvo a poner y nos tomamos 2 minutitos para terminar de registrar los que faltan, ¿sí? Les decía, entonces, ahora sí vamos a la presentación del sistema. Como decía Matías, el sistema está compuesto por distintos módulos. Hoy vamos a intentar ver el pilar de estos 5 módulos, que son los
5 módulos principales del Tango. El Tango tiene muchísimos módulos más, hay 10, 12 módulos que vamos a dejar de lado hoy por un tema de tiempo, pero la idea es centrarnos en esto. El Tango es un sistema, como decía Matías, modular, pero que está totalmente integrado. O sea, cada vez que yo hago un movimiento en alguno de los módulos, por ejemplo, en compras hago un ingreso de mercadería, eso me afecta al módulo de stock. Cuando yo la vendo por el módulo de ventas, me va a dar de baja el stock. Cuando yo cobro, me va a afectar la caja, etc. Entonces, yo puedo tener determinados módulos en mi sistema Tango, que eso se elige cuando uno elige qué solución encarar y qué solución implementar, pero a medida que voy agregando módulos se me va completando el panorama y voy pudiendo, digamos, manejar distintas partes de cada una de esas áreas de mi empresa, ¿sí? Lo bueno que tiene es que al ser modular, yo puedo arrancar por una solución chiquita, ir creciendo después digamos, hacia los costados para sumar más departamentos digamos, y tener más funciones, o en cantidad de usuarios, es decir, empecé con 4 o 5 usuarios y empiezo a escalar y tengo más usuarios, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver estos 5 módulos en detalle. Arrancamos por el módulo de ventas. En el módulo de ventas es el que me va a permitir manejar todo el circuito desde cotización, desde un presupuesto, el pedido, que sería la orden de compra de mi cliente, remitos y facturas. Yo puedo arrancar desde, obviamente ese circuito es opcional y yo puedo arrancar en cualquier parte del proceso, pero si lo vemos completo, yo arranco desde una cotización, hago el seguimiento de la cotización, voy y vengo con el cliente hasta que ese cliente me confirma la compra, ahí entra la imagen, lo que es el pedido. En el pedido yo tengo todo un circuito de aprobación de pedidos donde podré setear distintos criterios de aprobación por importe, por fecha, por stock, etcétera. Distintas personas podrán intervenir en la aprobación del pedido. Tengo todo el plan de entrega de ese pedido, o sea, yo puedo hacer un pedido con un cliente y comprometerme a entregar la mercadería en distintos plazos, entonces tengo toda la administración de ese plan de entrega, tengo todo el seguimiento de la entrega y la facturación, o sea, puedo ir facturando, entregando parcialmente el pedido y el Tango me va administrando todo eso. Obviamente, en cuanto a la factura, el sistema contempla factura electrónica, factura de crédito, mi pyme, factura de exportación, factura fiscal, digamos, por controlador fiscal, etc. Tiene toda la conexión con la FIP, o sea, cada vez que yo voy a generar una factura, el Tango se encarga de declarar esa factura en el sitio de AFIP para que eso sea todo, digamos, todo automático. Y también la vuelta, o sea, la obtención de datos. Si yo estoy parado en el Tango y estoy cargando un cliente nuevo, directamente con ingresar el quit ya tengo todos los datos que tiene AFIP de ese cliente, o sea, tiene un montón de facilidades en cuanto a la conexión con la AFIP. Lo mismo, digamos, para los controladores fiscales. El Tango soporta la conexión con controladores fiscales homologados de generación anterior o generación nueva. Obviamente va a manejar, digamos, perfectamente todo tipo de impuestos, IVA, subtasa, sobretasa, impuesto interno, ingresos brutos, etcétera. Digamos, tiene todo el mecanismo de cálculo y, como decía Matías, completamente actualizado. Es uno de los pilares fundamentales, digamos, del Tango, que se va actualizando a medida que sale cualquier cambio en legislación, etcétera. O sea, por un tema, simplemente por la cantidad de sistemas vendidos, cada vez que hay alguna nueva resolución, aunque sea algo que le afecta al 2% de la población, etcétera, Tango enseguida saca la actualización para cumplimentar con esa resolución. Tango nos va a permitir toda la facturación y administración de facturas tipo abonos o servicios recurrentes, o sea, me va a permitir definir una frecuencia de facturación, una factura modelo de cada cliente y hacer la facturación automática. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un estudio contable o algo por el estilo y cobro un abono mensual o cosas por el estilo, me va a permitir administrar todo eso. Tango permite el uso de kits fijos y variables. Por ejemplo, yo puedo tener ciertos artículos que los puedo vender por separado o en conjunto. En conjunto tiene otro valor,
o tiene otras combinaciones, etcétera, me va a permitir el manejo de todo eso. Tiene toda la integración con Mercado Libre, Mercado Pago, o sea, Mercado Libre para poder bajar los pedidos. Mercado Pago para cada vez que yo genere una factura me la pueden pagar con Mercado Pago y eso gestionarlo automáticamente desde Tango. Tienda Nube o cualquier e-commerce, si ustedes tienen algún sitio de comercio electrónico generado con algo estándar, llámese un Magento, Vitex o lo que sea, o algún tienda nube o cualquiera de los que VIX o cualquiera de los que, digamos, de formato más sencillo, Tango tiene la conexión con eso y automáticamente me van a bajar los pedidos y puedo mandarle novedades de artículos, precios, stocks disponibles, etc. Obviamente, toda la conexión con, dijimos, con la FIP, con las impresoras fiscales y sobre todo con la parte del postnet. Vamos a ver un poquito más en detalle en la parte de tesorería, pero digamos con toda la comunicación con postnet, la POS, etcétera, para el tema de tarjetas de crédito. Tango me va a permitir emitir comprobantes tanto en moneda local como en moneda extranjera. Si emito comprobantes en moneda extranjera, me va a calcular en forma automática y sugerir las diferencias de cambio. O sea, yo vendí cierta mercadería en moneda extranjera, cuando me pagan hubo una variación en la cotización, entonces en ese momento me va a permitir, me va a sugerir emitir una nota de débito o crédito por esa diferencia de cambio en forma automática, etc. Tiene todo el uso, es algo muy, muy utilizado, el tema de promociones, donde podré decir, este producto más este producto tiene una promoción especial, este producto por este producto, descuento por artículo, descuento por cantidad, o sea, llevando más de tantas unidades, llevando descuento por monto, por medio de pago, etc. Toda la conexión con tarjetas de regalo y de beneficio, o gift card, o Clarín 365, La Nación, etc. Y me va a permitir administrar todo digamos, la interacción con esas tarjetas. Ante esas promociones, que pueden ser promociones de tarjeta o promociones bancarias, el sistema me va a permitir emitir las notas de crédito automáticas por toda esa no facturación, o sea, yo facturé de menos por la cobranza con ese tipo de tarjetas o una promoción bancaria, puedo declararle al Tango toda la lógica de los descuentos, etcétera, y que el sistema solo se encargue de generarme todas las notas de crédito correspondientes. Obviamente manejo de CRZ para los que trabajan con impresoras fiscales, arqueo de caja, lote de tarjetas, transferencia de importes. Si yo tengo varias sucursales, puedo hacer transferencias de importes remanentes de las sucursales hacia central, transferencia de los cheques, etc. Me va a permitir manejar todas las condiciones de venta. Ahí podré declarar en las condiciones de venta los intereses, las distintas cuotas, las distintas fechas de vencimiento, descuentos por pronto pago, recargos por pago retrasado, todo el cálculo de notas de débito por mora en los pagos. Entonces yo podré declararle un criterio de mora al sistema y en el momento de la cobranza me va a sugerir generar una nota de débito por los intereses generados por el pago atrasado de esa factura. Manejo obviamente distintas listas de precios, descuentos a clientes particulares, descuentos por clasificación, etcétera, y todos esos precios poder atarlos con actualizaciones de precios de compra. Ya vamos a ver después en la parte de compras, pero digamos yo podría hacer que determinados precios de venta estén ligados a la última compra, etcétera. Después, obviamente el módulo de ventas tiene cientos de informes disponibles. Después vamos a hablar un poquito de la parte de informes. Obviamente conexión con todos los archivos digitales AFIP, AGIP, ARBA y todas las resoluciones habidas y por haber que se les ocurra al gobierno. Toda la conexión con la parte contable de toda la operatoria que hace el sistema en el módulo de ventas, se va a pasar esos asientos en la parte de contabilidad. Si nos focalizamos en el módulo de compras, un circuito similar a lo que teníamos para ventas, pero desde el lado de, digamos, ahora nosotros clientes contra nuestro proveedor, donde todo arranca en una solicitud de compra,
después eso se podrá transformar en una orden de compra, después yo podré recibir la mercadería con un informe de recepción o un remito, la factura, pago, etc. La solicitud de compra, la idea es, yo tengo una necesidad de compra dentro de mi empresa, me van a emitir esa solicitud de compra. Con esa solicitud, el encargado de compra digamos, del sistema será el que se encargue de compulsa de precios, averiguar condiciones en distintos proveedores, ingresar los precios, las cotizaciones que les pasaron, etc. Y con eso generará determinada orden de compra a determinado proveedor, aglutina varias solicitudes de compra, hace una compra digamos, por mercadería de más para tener un stock remanente, etc. Y con eso tengo todo un gran gestor de solicitudes de compra donde se autoriza, se rechaza o se termina transformando en una orden de compra. Una vez que está generada la orden de compra, también tengo toda la parte de autorización, seguimiento, la emisión hacia mi proveedor. Esa orden de compra va a poder tener planes de entrega. En esos planes de entrega yo puedo tener una especie de panorama de cómo me van a ir entrando la mercadería para poder tener una previsión, ya sea para ventas futuras o para fabricación interna de determinados, digamos, si necesito insumos para determinados semi-elaborados o producto final que estoy fabricando. Voy a tener todo el registro del cumplimiento de proveedores, o sea, de cómo mis proveedores van cumpliendo o no con ese plan de entrega estipulado, los reclamos, etcétera, y todo el seguimiento de esos reclamos. En el momento que mi proveedor me manda los comprobantes, ya sea, voy a tener por un lado la recepción de la mercadería, que obviamente eso me va a afectar el módulo de stock, y por otro lado la recepción del comprobante de facturación. Puedo tenerlo todo junto en distintos momentos, primero la factura, primero la recepción de la mercadería, depende la modalidad de cada proveedor. Voy ahí a poder ingresar la factura de mi proveedor. Esas facturas voy a poder ingresar distintos tipos de facturas en compras, facturas por compra de mercadería física, factura por compra de servicios, por conceptos. Entonces yo ahí voy a poder registrar desde una factura de compra a un proveedor, la factura por no sé, un descuento de gastos bancarios que me hizo el banco en mi cuenta corriente, o hasta la factura de luz, y quiero registrar la factura de luz para después tener una estadística, etcétera. Voy a poder registrar cualquier tipo de factura, lo mismo que habríamos hablado en ventas. La posibilidad de manejar todo tipo de impuestos, IVA, obviamente impuestos internos, distintas alícuotas, ingresos brutos, etc. Cada proveedor voy a tener distintas listas de precios por proveedores, cada proveedor podrá tener N listas de precios según la condición, la forma de pago, etc. Obviamente voy a poder llevar todo lo que sea la cuenta corriente del proveedor para ver qué es lo que le debo, todo digamos, las facturas que me va generando y cómo se van acreditando los pagos, etc. Cuando yo le genere un pago al proveedor, podré hacerlo en múltiples formas y medios de pago, donde poder registrar transferencias, podré registrar un cheque electrónico, una transferencia de cheque de tercero. El Tango, si genero cheques propios y sigo trabajando con cheque físico, me permite también hacer la impresión del cheque físico. O sea, si yo tengo el talonario que me da el banco con la plantilla de cheques, podré hacer la impresión de los cheques directamente desde el sistema. En el momento del pago, esto es muy importante, el sistema me va a calcular en forma automática toda la parte de retenciones, ya sea retenciones de ARBA, HIP o cualquier otro tipo de retención, seguridad, limpieza, higiene, etcétera, todo ese tipo de retenciones. El sistema tiene todo un módulo para el cálculo automático de eso. En cuanto a los pagos, tengo la posibilidad de autorización de pagos. Yo puedo decir, los pagos menores a tal importe no necesitan autorización, a partir de determinado importe necesita autorización de distintos niveles, de distintas personas, etcétera. Entonces puedo tener todo un circuito de autorización de pagos. Tengo una consola para generar pagos masivos. Si yo tengo muchos proveedores de poco valor, puedo tener y decir, ok, tengo todos estos, generar un cheque a cada uno o una transferencia a cada uno por todos estos pagos y hacer todo eso en forma masiva.
Tengo la posibilidad de registrar pagos a cuentas, entonces si yo hago un adelanto de plata a un proveedor, tengo la posibilidad de registrarlo ese adelanto en el sistema. Después el sistema tiene todo un módulo que me va a permitir, una parte del sistema me va a permitir el manejo de toda la parte de importaciones. Para los que manejan el circuito de importaciones, me va a permitir abrir una carpeta de importación contra mi proveedor del exterior, y me va a permitir hacer todo el seguimiento del circuito de importaciones, desde el nacimiento, es decir, abro la carpeta, hago el pedido a mi proveedor, ese proveedor va a pasar por distintos estadios esa carpeta, donde puedo tener mercadería pedida, puedo tener embarcada, en tránsito, puede estar en puerto, puede estar esperando el despacho de aduana o hasta que después se nacionalizó y está definitivamente en un depósito propio. Con eso voy a controlar todo, la carpeta, los embarques, los despachos y los gastos asociados a todo eso. Voy a tener obviamente todo el control de dónde está mi mercadería en todo ese circuito, alertas de fecha de vencimiento de mercadería en puerto. Si yo tengo mercadería en puerto que tiene una fecha de vencimiento, puedo tener alertas de ese estilo. Y obviamente después el ingreso después de los comprobantes asociados a todo eso, es decir, la factura, arrancamos por la factura FOB de mi proveedor, y después facturas de gastos de nacionalización. Ahí voy a tener factura de despacho de aduana, seguro, flete, estivaje, etcétera. Todo eso voy a poder ir ingresándolo en el sistema. Y lo importante de todo eso es que después esa distribución de esos gastos son parte de lo que me va a calcular el sistema como el costo de esa mercadería importada. Entonces yo tengo como costo de la mercadería, por un lado la factura de mi proveedor, pero también tengo la nacionalización y gastos de seguro, flete, etcétera. Entonces, yo al ir cargando todo eso, el sistema me permite distintos criterios de apropiación, entonces yo podré decirle que me haga esa distribución de esos gastos por importe, por unidades, o en forma manual, donde yo digo, ok, el seguro a veces no depende del o, por ejemplo, el estivaje no depende del importe, sino del volumen. Entonces, esa distribución de gastos puede ser automática en función de distintos criterios que tiene el sistema, o en forma manual, si yo digo, ok, de este comprobante de gasto de estivaje, corresponde distribuirlo de determinada forma. Con todo eso, el sistema después me va a cerrar el costo de esa mercadería importada, donde voy a tener el detalle de cada operación de importación y el detalle de cada artículo dentro de esa importación, cuál fue el costo final de importación de ese artículo. Después, obviamente, un montón de informes, no solo de importaciones, sino del módulo de compras en sí, cuentas corrientes, liquidación, la IVA compras, etcétera, un montón de informes, más allá de la generación, lo mismo que del lado de ventas, toda la generación de los archivos de SIAP, AFIP, etcétera, y digamos todo ese circuito, más también lo que decíamos en ventas, la integración con el módulo de contabilidad de la generación de los asientos automáticos. Pasamos al módulo de stock. En el módulo de stock, que principalmente la función de stock es integrarse con estos dos módulos que acabamos de ver, o sea, ventas y compras. Cada vez que yo vendo, cada vez que yo compro mercadería, me va a impactar obviamente en el módulo de stock, pero aparte, obviamente, el módulo de stock tiene vida propia y circuitos propios dentro de eso. En este módulo voy a poder definir infinitos depósitos, ya sea virtuales o reales. O sea, yo tengo un depósito físico, un galpón, el depósito en casa central en determinadas sucursales, o también podré tener, digamos, depósitos virtuales para, por ejemplo, jugar con los estados de la mercadería, para los que usan, por ejemplo, digamos, temas de control de calidad de mercadería, digamos, y testeos y eso, puedo hacer distintos depósitos para manejar el flujo de la mercadería que vaya pasando de un estado a otro. Me va a permitir trabajar con múltiples unidades de medida, o sea, yo puedo comprar un producto por kilo, venderlo por metro y estivarlo por unidad. Entonces, tengo distintas unidades de medida en los distintos módulos que
puedo incluso ir intercambiándolo, o incluso podría tener artículos de los cuales yo llevo una doble unidad de medida, es decir, yo compro, no sé, hierro, y entonces quiero almacenar cuántas, no sé, tiras o varillas de hierro tengo y cuántos kilos corresponde eso. Y cada vez que vendo, digo, ok, te vendo una varilla que son 3,58 kilos. Entonces puedo llevar el stock de un mismo artículo en una doble, o sea, por 2 unidades en forma simultánea. El módulo de stock me va a permitir administrar todo tema de partidas, series, etcétera. O sea, yo puedo tener artículos seriados donde tengo un número de identificación individual para cada unidad, o partidas, que tiene que ver mucho con el tema de importaciones, para decir, ok, cada vez que yo compro es una partida de importación, eso corresponde a todo un bloque de artículos, para después poder tener trazabilidad si tengo un problema en algún artículo, ya sea en la venta, o vamos a ver un poquito más adelante que tiene algo de fabricación. Si tengo que hacer algún recall o algo por el estilo, tengo todo ese detalle. Manejo de distintas escalas. Yo puedo tener artículos con variaciones. El ejemplo más clásico es lo que habitualmente se llama talla y color, pero podría ser cualquier otro ejemplo, donde yo tengo el mismo artículo en distintos colores, o el mismo artículo en distintos tamaños, etcétera. Entonces puedo tener de forma más organizada, y después sobre todo para el tema de informes y estadísticas, poder decir, quiero ver las ventas de todos los artículos independientemente del color o separado por cada color, etcétera. Tengo esa facilidad dentro del sistema. El sistema me va a permitir fórmulas de composición, armado de productos, o sea, yo puedo tener un árbol de armado de productos dentro del sistema, donde puedo tener distintos N niveles, donde tendré el producto terminado, que ese producto terminado se compone de insumos o de semi-elaborados, que esos semi-elaborados a su vez se pueden ir componiendo de distintos insumos o otros semi-elaborados, etc. Costos asociados, digamos, costos de producción, por ejemplo, el tema de electricidad, administración, publicidad, etcétera, lo puedo tener también asociado a la composición de ese artículo. Y también manejo de mermas, o sea, si yo cada vez que fabrico tengo determinadas mermas, etcétera, puedo tener todo eso documentado dentro del sistema. El módulo de stock en sí va a tener un montón de comprobantes más allá de los comprobantes, decíamos, que van a afectar desde los otros módulos, ventas y compras. Va a tener comprobantes propios. Yo puedo hacer ingresos, egresos, ajustes, transferencias entre depósitos, o sea, movimientos entre distintos depósitos, movimientos entre distintas sucursales, o incluso tengo la posibilidad de trabajar con toma de inventario. Esto es, digamos, el clásico ejemplo es, incluso tiene conexión con distintas colectoras de datos. Entonces yo digo, ok, voy a hacer una toma de inventario de este sector del depósito, de este grupo de artículos. Voy con la colectora, cuento todo eso, el sistema me muestra las diferencias, me hace los ajustes en forma automática. Tengo todo el cálculo de tema de precios, cierre por, no sé, cálculo de precio promedio ponderado, precio de última compra, precio de reposición, estándar, última compra local, extranjera, etcétera. Tengo un montón de costos, digamos, asociados a que puedo llevar de cada uno de mis artículos. Junto con eso, obviamente, la rentabilidad bruta por artículo, el cálculo eso de rentabilidad que puede hacer el sistema desde los costos que tiene en el módulo de stock. La valorización de algo muy importante, sobre todo hacia el fin del cierre del balance, la valorización del stock según distintos criterios, según la última compra, según un precio de lista, etcétera. Múltiples informes de stock, estadísticas, rotación, inmovilización de stock, etcétera. Y el armado también para los que usan el tema de Cardex, etcétera, ¿sí? Siguiente módulo, tesorería. Al igual que el módulo de stock, es un módulo que está intrínsecamente, digamos, conectado con ventas y compras. Cualquier movimiento que yo haga en ventas, haciendo una recepción de plata, ya sea en un recibo normal, por Mercado Pago, etcétera, o en compras haciendo una orden de pago, emitiendo con un cheque propio de tercero, transferencia, lo que sea, todo eso va a parar al módulo de tesorería. En el módulo de tesorería voy a poder manejar distintos tipos de cuentas, voy a poder manejar cuentas de dinero efectivo en distintas monedas,
voy a poder manejar cuentas de cartera de cheques, o sea, a medida que voy recibiendo cheques, los voy poniendo en una cartera y voy a ir teniendo la administración de esa cartera de cheques. Voy a poder manejar, obviamente, cuentas bancarias, cuentas de tarjeta, etc. En el módulo de tesorería, aparte de forma nativa, voy a tener los movimientos propios del módulo de tesorería, que es todo lo que tenga que ver con el depósito de cheques, adelantos, vales y otras operaciones que van a ser nativas del módulo de tesorería, ajustes, pago de alguna comisión, etcétera, todo eso directamente desde el módulo de tesorería. En cuanto a los cheques, tengo todo el seguimiento de lo que es de cheques, tanto de cheques propios como de terceros. En la parte de cheques propios, obviamente toda la parte de emisión, la impresión de los cheques, eso que habíamos hablado en el módulo de ventas, que tengo la posibilidad de imprimir los cheques propios y el banco me da la plantilla para la impresión. En la parte de cheque de tercero, obviamente la recepción de ese cheque, la transferencia, o sea, si yo ese cheque lo paso a un proveedor, si ese cheque después lo deposito, etcétera, todo el manejo de tanto, decía, cheques propios como de terceros. Tiene conexión con lectoras de cheques, es lectora y escáner de cheques, digamos, hay varios en el mercado donde el Tango se puede conectar y sobre todo para los que reciben una cantidad importante de cheques, pasan los cheques directamente por la lectora, hay incluso lectoras que escanean el cheque completo y nos guardan la imagen, entonces yo podré tener el ingreso de ese, digamos, de esos 50 cheques que me dejó en forma rápida, los paso todos por la lectora, eso me genera el movimiento en forma automática en Tango y me guarda el escaneo de frente y dorso de cada uno de esos cheques. Tengo toda la parte de conciliación después de esos cheques, o sea, cheques ingresados, ya sea por colectora o en forma manual. A fin del periodo o a medida que voy avanzando, tengo toda la parte de conciliación contra el extracto bancario. Yo puedo sacar el extracto bancario de mi banco y dárselo al sistema para que haga una conciliación automática de todo eso. Tengo la conexión, ahí decíamos al principio en la parte de ventas, con las lectoras, digamos, con los postnet de tarjeta de crédito, o sea, la postnet, etcétera. Tengo conexión directa con eso, con lo cual, digamos, simplemente termino la operación en Tango y Tango es el que se encarga de decirle a la terminal de la tarjeta qué tiene que cobrar, en cuántas cuotas, etcétera, y después esa terminal nos devuelve el número de cupón, la operación, etcétera, para que todo eso quede integrado y sin esfuerzo de doble entrada o poner el importe a mano en la terminal del postnet, etcétera, ¿sí? Tengo parte de todo eso es la administración de los distintos planes de pago y promociones de tarjeta, entonces yo podré ahí declarar los distintos planes de pago, los intereses, los cálculos de comisiones, el sistema me va a permitir calcular nosotros qué comisiones nos estaría imponiendo el banco, la tarjeta, por cada una de esas operaciones, para después justamente vía la conciliación ver que esas comisiones corresponden con lo que uno realmente estaba preparado para pagar. La posibilidad de definir múltiples permisos y perfiles para distintos usuarios del sistema, donde podré tener limitado para que hagan determinadas operaciones, que puedan ver determinadas cuentas, etcétera. Cierre, arqueo de caja, manejo de fondo fijo en las sucursales, donde yo podré decir al final del día, en esta sucursal van a quedar 10.000 pesos de fondo fijo, el resto lo transfiere a central, etcétera. Y lo mismo que dijimos en los otros módulos, que ahora vamos a ir a la contabilidad, toda la integración con el módulo, o sea, cada movimiento en tesorería me va a hacer un movimiento en contabilidad, informes, etc. Ahora sí, vamos a la contabilidad. La contabilidad en realidad se va a nutrir principalmente de todos estos módulos que veníamos hablando, el módulo de ventas, compras, tesorería, etcétera. A medida que vayan generando movimientos, eso me va a ir generando asientos contables según los modelos que yo haya definido. O sea, yo puedo definirle distintos modelos para que calcen con cada operación que yo hago en cada uno de esos módulos, y en función de eso me aplica ese modelo y me genera un asiento contable para eso. Esos asientos contables después yo podré
tenerlos resumidos, detallados, etc. O sea, tengo distintas formas de visualizarlos, agruparlos, etc. En la contabilidad en sí, yo voy a poder declarar, o sea, voy a poder manejar múltiples ejercicios, o sea, yo puedo tener todos los ejercicios abiertos, ir haciendo informes incluso que vayan, digamos que abarquen múltiples ejercicios. La contabilidad es multimonetaria, o sea, puedo tener distintas vistas en distintas monedas o en unidades de valorización de cada uno de esos asientos. Tengo ilimitadas planes de cuenta y cada plan de cuenta en distintas jerarquías. Puedo tener incluso para los que tienen algún reporte contable a casa matriz afuera, distintos planes de cuentas con distintos idiomas y distintas presentaciones, agrupaciones, etc. Tengo la posibilidad de trabajar con lo que se llaman centro de costo o auxiliares, donde ya sea desde contabilidad o desde los módulos, yo puedo de cada una de mis operaciones ir sectorizando por proyecto, por obra, por división, etc. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo compro mercadería para una obra en particular o cada vez que yo vendo por un proyecto en particular, eso lo puedo declarar en el movimiento y eso es lo que el sistema llama los auxiliares. Entonces voy a poder tener después reportes por los distintos auxiliares, que encima de esos auxiliares tengo una ilimitada cantidad de auxiliares en apertura, o sea, el mismo movimiento lo puedo dividir en varios auxiliares o auxiliares y subauxiliares. Entonces después tengo una matriz de información que puedo sacar por proyecto, por sector, por obra, etc. ¿Sí? Obviamente va a generar asientos propios dentro del módulo, ya sea de ajustes, etcétera, o incluso asientos automáticos, por ejemplo, obviamente los de cierre de ejercicio, apertura, etcétera, ajustes por inflación. El sistema me permite tener un criterio para generación automática periódica una vez al año, o una vez por semana, una vez por mes, del asiento de ajuste por inflación, también el asiento de resultado por tenencia. Eso también el sistema lo puede manejar en forma automática. Después, la emisión de los papeles de trabajo para la confección de los estados, informe de situación patrimonial, consolidación. Otra de las cosas que tiene contabilidad es, si yo tengo múltiples empresas, puedo hacer una consolidación de saldos de las distintas empresas y ver una contabilidad unificada de varias empresas o varias razones sociales para el que tiene algún tipo de grupo empresario o algo por el estilo. Después vamos a nombrar, si bien Matías cuando empezó les mostró un mapita que tenía unos 15 módulos, nosotros vimos los 5 principales. Vamos a mencionar alguna cosa muy rápida de estos 4 módulos que están acá. Sueldos y control de personal es el que me va a permitir toda la administrar justamente toda la parte de recursos humanos y liquidación de sueldos. Ahí voy a tener la posibilidad de tener empleados ya sea jornalizados o mensualizados, múltiples convenios, digamos, activos y definibles dentro del sistema, la definición libre de sindicatos, obras sociales, lugares de trabajo, pago, ARTs, etcétera, y poder administrar todo eso. O sea, cada empleado va a tener asociado a un sindicato, una obra social, un plan, una ART, etcétera. Voy a poder manejar toda la administración de los contratos laborales, control de vigencia, renovación de los contratos, modelos según la modalidad de contrato, liquidación, etcétera. Tengo, obviamente, en ese módulo es donde voy a tener todo el historial de la relación laboral con cada empleado, cuándo entró, si se fue, si reingresó, las fechas, etcétera. Tengo un módulo específico dentro de eso que me va a ayudar a la planificación de vacaciones, donde en forma bastante visual voy a poder ver cómo calzar las vacaciones. Sí, obviamente si tengo 2 empleados va a ser mucho más sencillo, pero esto está apuntado a distintos empleados por sectores, entonces yo puedo jugar con un planito de las vacaciones que se va a tomar cada uno, ver las ausencias, etcétera, y poder armar todo eso. Todo el sistema se maneja por novedades, o sea, yo tengo el concepto de fórmulas de liquidación, donde son totalmente definibles y es parte de nuestro laburo, digamos, de parametrización y puesta en marcha de todo eso, justamente ayudarlos a definir esas fórmulas. Esas fórmulas
se van a basar en novedades, entonces yo tengo ciertas cosas que van fijas y otras que van a ir variables según qué fue pasando en el transcurso de ese periodo de liquidación. Entonces, esas novedades se van a alimentar en forma automática desde el control de personal con las fichadas del reloj. Yo podré tener un reloj que escupe todas las fichadas crudas de mis empleados, tener todo un criterio para definir cuáles son horarios, cuál es el horario de entrada, salida, tolerancia, llegadas tarde, horas fuera de horario laboral, feriados, etcétera, y con todo eso el sistema me va a ir generando las novedades, es decir, hoy hay una falta, hoy hay 5 horas extras, al 50, al 100, etcétera. Con todo eso, las fórmulas que implementa el sistema en la parte de sueldos, me va a armar esa liquidación. Eso yo lo puedo conectar, como les decía, con un reloj fichador, digamos, cualquier tipo de reloj, ya sea de tarjeta, huella facial o el tipo de reloj que tengan. También tenemos el sistema de tango fichadas que mencionaba Matías al principio, donde el empleado desde su celular, desde un dispositivo, etcétera, podrá, la idea es permitirle en forma gratuita, dentro del paquete de tango, reemplazar ese reloj fichador. Entonces yo podré definir que ese empleado se puede fichar desde este celular específicamente y solamente si está en el área del radio de determinado, digamos, de ubicación dentro del radio de la empresa o conectado a tal Wi-Fi o tener una terminal especial para el tema de fichadas. La otra solución nube, digamos, que tiene Tango es la parte de Tango empleados, donde esto que decíamos, nosotros le vamos a hacer la liquidación a nuestros empleados, yo podré subirle en forma digital ese recibo, ese empleado tener su aplicación en el celular para que le notifique de la emisión del recibo y el depósito en el banco, ese empleado desde el celular dar el ok del recibo de sueldos, firmar ese recibo de sueldos en forma digital, que eso quede todo almacenado en el sistema, documentación adjunta, etcétera, tiene todo un circuito, digamos, para manejar justamente ese ida y vuelta con los empleados. Obviamente a nivel de liquidaciones, liquidación ganancias cuarta categoría, borrador, la emisión de recibo, libro, ley, SIJP, SICOR, etcétera, toda esa conexión normal, digamos, de toda la parte de aplicativos y eso. Tengo la posibilidad de emitir un archivo para el banco, para el acreditamiento de haberes en forma automática, es decir, yo hice toda una liquidación, llegué a un número para depositar a cada uno de mis empleados, el sistema me va a permitir emitir ese archivo para poder subirlo al banco para que el banco haga el depósito, la transferencia en forma masiva, el 649, CIRADIG, la importación de CIRADIG, algo, digamos, que surgió hace relativamente poco, un par de años, el libro de sueldos digital. De hecho, Tango fue el primer sistema en el país y es un gran orgullo para toda la comunidad Tango. Fue el primer sistema en el país con la implementación del libro sueldos digital. Esto lo tiene hace varios años cuando salió en su momento. Y obviamente, así como mencionábamos para los casos anteriores, la posibilidad de generar todos los asientos contables y todo eso. Después, módulo de activo fijo, es el que me va a permitir manejar todos los bienes de la empresa, sea rodados, inmuebles, computadoras, etcétera, donde voy a poder registrar mis bienes, voy a poder registrar un criterio de amortización, etcétera, y eso obviamente impactando también el módulo de contabilidad para generar los asientos de amortizaciones, etcétera. Ahora, cosas generales que no la fuimos mencionando en cada módulo, pero que la tienen todos los módulos, y ahora les cuento un poquito de la filosofía o las funciones generales de Tango. Primero, todos los módulos que fuimos viendo tienen, en un montón de aspectos, tienen importación desde Excel. Sabemos que el cambiar de sistema, ya sea que vengan de un sistema anterior o de una planilla de Excel o algo más informal, es todo un tema, los datos, cómo los paso, etcétera. Para eso Tango se los facilita y les da una plantilla donde ustedes pueden completar clientes, proveedores, artículos, cuentas, precios, etcétera. Y eso el sistema hacer la importación masiva desde Excel.
Entonces, de ahí, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, quieren importar los clientes con los comprobantes pendientes que tienen esos clientes para arrancar con una composición inicial de saldos, etcétera, el sistema les da todas las herramientas para hacer sencilla esa migración, esa importación. Tiene todo esto tiene que ver más que nada también después con el uso y la auditoría. Es un sistema súper robusto que tiene todo un tema de auditoría, de control de cambios de cada una de las funciones, de cada uno de los registros del sistema. Entonces yo podré saber cuándo se modificó los datos de tal cliente, quién lo modificó, a qué hora, desde qué terminal, etcétera. Tengo toda esa información y esa trazabilidad para ver ante un cambio quién fue, cuándo lo hizo y tener toda esa documentación. Todos los módulos tienen exportación. Esa exportación no es solo Excel, sino que también podrá ser una exportación a un archivo de texto, Word, PDF, etcétera. Digamos, tiene todas esas salidas tradicionales en el sistema. Todos los módulos tienen la posibilidad de definir campos adicionales. A ver, el sistema viene con, obviamente, toda una estructura de datos sugerida donde, por ejemplo, para el cliente, yo tengo el código del cliente, razón social, domicilio, teléfono, etcétera. Ahora, en muchos casos yo quiero guardar información muy específica de mi rubro o de mi actividad. Entonces yo digo, ok, todo bárbaro con los 250 campos que tengo para ingresar del cliente, pero yo necesito guardar la categoría, una clasificación, una indicación, una marca o algo, ya sea del cliente, del artículo, del proveedor, de la cuenta, del transporte o de lo que sea. En todos los módulos, Tango tiene la posibilidad de que ustedes definan sus propios campos adicionales y entonces ahí yo podré decir, ok, a mi base de clientes, más allá de los campos propios que vienen ya con el sistema, yo voy a definir estos 4 o 5 campos adicionales, que podrá ser un tilde, podrá ser un campo de tipo fecha, un campo de texto libre para poner un comentario, un campo de tipo selección, un combo, un desplegable donde me aparezcan 5, 10 o 200 opciones, etcétera, y podré ir armando mi propio juego de datos para poder almacenar información y después, obviamente, también no solo almacenarla, sino también sacar listados, informes o algo en función de esa agrupación, de esa marca o del campo adicional que hayan elegido. Integrable, esto era lo que decía Matías al principio, el sistema obviamente es un sistema en sí, desde principio a fin, es totalmente autónomo y puede trabajar sin ninguna necesidad de nada externo, pero después si para algún nicho o alguna actividad particular hay algún proceso que no es el estándar que propone Tango, se pueden hacer aplicaciones conectadas a Tango. Entonces se usa toda la robustez del sistema, ya los 40 años de experiencia, digamos, de maduración del sistema, etcétera, pero determinado proceso ya sea de entrada, de salida o bidireccional, se programa por afuera y se conecta vía las API, que en programación una API es una interfaz, digamos, donde el sistema abre determinadas puertas para poder intercambiar datos con otro sistema, ya sea de entrada o de salida. Entonces, si yo digo, ok, por ejemplo, un caso de la API se usa para toda la conexión con los sistemas de tienda, digamos, de comercio electrónico. Entonces, en esa API yo podré mandar comprobantes para facturar, traerme clientes nuevos, traerme actualización de precios, de stock, etc. Entonces, con ese criterio puedo estar metiendo, sacando información en forma segura dentro del sistema y así de esa forma extender el alcance de la solución Tango implementada. Permisos configurables, esto es aplicable a todos los módulos. Dentro de cada módulo, cada usuario dentro de mi sistema va a poder entrar a determinada parte. Alguno podrá ver algo o no del módulo de stock, podrá dar de alta un artículo, podrá verlo, podrá editar algunos campos del cliente, no todos. O sea, son los permisos, son súper configurables en cuanto a el proceso que yo apunto, es decir, dentro del módulo cada uno de los procesos, o incluso dentro de cada proceso, es decir, por ejemplo, yo, no sé, dentro del cliente, Juan tiene acceso a la actualización de clientes, pero no va a poder actualizar el cupo de crédito del cliente, porque ese es un campo restringido, entonces es súper, digamos, granular
el permiso definible dentro del sistema. Y después, obviamente, que ayuda en la implementación y en el uso, canal de YouTube con cientos de videos, cursos completos, tutoriales de funciones específicas, hay toda una ayuda en línea enorme, digamos, como para que puedan consultarlo, mesa de ayuda, y obviamente después el acompañamiento de, en este caso, de nuestro, para ayudarlos durante ese proceso de implementación. El sistema tiene ya gran parte, digamos, de los principales procesos son parte web, entonces eso incluso hoy lo voy a poder estar operando el sistema desde un escritorio o incluso desde el celular. Ahora sí, y llegamos justo, sí, me pasé 1 minuto, así que estamos perfecto de tiempo. Ahora sí, vamos